El caso que les contaré esta noche habla de cómo la perversión no conoce límite. Hoy hablaremos de Steven Platt, un hombre que tuvo un hijo con su propia hija y todo terminó en un baño de sangre. Mi nombre es Rotten Daniel. Y bienvenidos a la Horrorteca. Katy Fusco era una chica neoyorquina que después de enterarse de que era adoptada, decidió ir a buscar a sus padres biológicos, sin siquiera saber que esto sería la peor decisión de toda su vida. Incluso este caso ocasionó controversia antes de que se volviera una noticia nacional. Steven Platt nació el 6 de abril de 1975 en el condado de Nassau, Nueva York. No existen grandes antecedentes de su niñez, pero las personas que lo conocieron afirman que era una persona tímida y extraña. Siempre andaba vestido con la misma camiseta. No tenía amistades y prefería pasar el tiempo solo. Esto había sido así durante toda su niñez y parte de su adolescencia. Pero cuando tenía 20 años, conoció por internet a una chica de 15 años llamada Lisa Garcia. Los padres de ella estaban muy inquietos con la relación de estos dos porque la diferencia de edad era considerable. 2 años después de haber iniciado su noviazgo en 1997, ella quedaría embarazada. El 29 de enero de 1998, Alisa daría luz a una pequeña niña a la que llamó Denise. Y a pesar de que Steven decidió hacerse responsable, no tenía un empleo seguro y empezaron las complicaciones. La situación económica de la pareja era bastante precaria, así que 8 meses después tuvieron que decidir dar en adopción a la pequeña Denise. La pequeña Denise sería adoptada por la familia Fusco, los cuales vivían en el condado de Dutchess, en Nueva York. Ellos bautizaron a la pequeña como Katy Fusco. Katy destacó por ser una chica muy inteligente, era sociable y amigable. Además le gustaba rescatar animales del vecindario para alimentarlos y poderlos dar en adopción. Ella en redes sociales se declaraba como animalista y vegetariana. A ella le gustaba muchísimo compartir su día a día, así que podíamos ver en sus redes sociales cómo subía fotografías de sus pasiones. Le encantaba la música, la poesía y sobre todo la ilustración. Ella aspiraba en convertirse en artista y pensaba estudiar publicidad digital en el Target Community College. Después de graduarse de la secundaria, gran parte de su temática giraba en torno a los padecimientos de la mujer en la sociedad estadounidense. A principios del año 2016, sus padres adoptivos decidieron confesarle que era adoptada. Sin embargo, ella lo tomó con muy buena cara y no le dio demasiada importancia. Pero conforme fueron pasando los días, a ella le empezó a dar demasiada curiosidad conocer a sus padres biológicos, así que los buscó por redes sociales hasta dar con ellos. Para ese entonces, Steven y Alisa ya se habían casado y tenían 2 hijas. Para ellos fue una grata noticia darse cuenta de que su hija biológica sabía quiénes eran y que querían conocerlos. Después de un tiempo de haber entablado comunicación, decidieron confesarle el hecho del por cual la habían dado en adopción, argumentando que eran demasiado jóvenes e inmaduros y que además no tenían los recursos económicos para darle una buena vida. De igual manera, le confesaron que no se habían atrevido a buscarla porque les daba vergüenza y estaban seguros de que donde estaba mejor y que era una persona feliz. Para ella esto no fue nada grave, así que mantuvieron contacto durante todos los días hasta finales de ese año, cuando se graduaría de secundaria. Sorpresa que le daría a sus padres adoptivos cuando les dijo que quería conocer a sus padres biológicos en persona. Pero no solo era eso, también les dijo que no quería estudiar en la universidad que tenía planeado y que quería irse a vivir con sus padres biológicos. La familia Fusco quedó increíblemente decepcionada y se entristecieron demasiado. Sin embargo, no le negaron absolutamente nada. Pensaron que si ella quería hacerlo, era lo que tenía que hacer. Así que no les quedó nada más que aceptar la decisión de la chica porque ya era mayor de edad. Katy se mudó con sus padres y con sus 2 hermanas. Pronto se daría cuenta que las cosas no iban para nada bien entre Steven y Alisa. Además de que dormían en habitaciones separadas, la relación siempre se sentía tensa.
Lo cierto es que Alyssa ya tenía tiempo pensando en divorciarse de Steven. Ella confirma de que era una persona bastante violenta y agresiva y que se enfurecía con bastante facilidad. Esto originaba que en la casa siempre hubiera un ambiente violento, tenso y desagradable. Además, por esto mismo, el hombre no podía mantener un empleo fijo porque siempre salía con algún problema. Siempre peleaba con los compañeros de trabajo o con los jefes. La situación económica en el hogar no era muy óptima, que digamos. Siempre había carencias, problemas, discusiones e insultos. Y esto para las dos pequeñas no era nada bueno. Alyssa comenta en una entrevista que la relación entre Steven y Katy era bastante extraña. Incluso pasaban mucho tiempo encerrados en su habitación. Cuando los interrogó a los dos de manera separada, ellos argumentaban que solamente se quedaban platicando hasta muy noche. A finales de noviembre, Alyssa y las niñas dejarían la casa. Se irían a vivir con sus padres. Sin embargo, antes de irse, Alyssa le confesaría a Katy que la realidad de las cosas por la cual la habían dado en adopción era porque su padre, Steven, siempre la maltrataba, siempre la pellizcaba, le dejaba moretones por todo el cuerpo y esto era algo que ella no pensaba permitir. Estaba mejor lejos de su padre. No le dio mucha importancia a esto y con oídos sordos decidió quedarse en casa con su padre. Después del divorcio, Alyssa y Steven siguieron manteniendo contacto por las dos niñas pequeñas. Sin embargo, su relación entre ellos no iba para nada bien, no mejoraba en lo absoluto. Las dos pequeñas, los fines de semana normalmente se iban a la casa de su padre a pasar esos días ahí. Y es aquí cuando una de las cosas más aterradoras sucedieron y despertarían en Alyssa uno de los peores temores que pudiera pasar una madre. En el diario de la pequeña de 11 años, Alyssa encontró una página donde describía que su hermana Katy estaba embarazada y que su padre le había exigido que no le volviera a llamar hermana, que de ahora en adelante la nombrara madrastra. También realizó un par de dibujos en donde los retrataba a ambos como si fueran unos demonios, escribiendo lo siguiente: Mi papá es Satanás, el maldito Satanás, irá al infierno, pero no será torturado, será él quien torture a la gente. Espera un segundo, si él es Satanás y Katy es humana, entonces el bebé será mitad demonio. Después de leer esto, Alyssa inmediatamente llamó a Steven para confrontarlo y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Él argumentó de que estaba enamorado de Katy y que ella de él. Inmediatamente Alyssa dio aviso a las autoridades, pero los escritos de una niña de 11 años no fueron suficiente evidencia para inculparlo por incesto. Pocas semanas después, la pareja se mudarían a Carolina del Norte para contraer matrimonio. En la ceremonia había muy pocas personas. Los que no faltaron fueron la familia adoptiva de Katy, los cuales estaban completamente enterados de que Steven era su padre biológico. Al parecer lo habían aceptado y seguían apoyando las malas decisiones de su hija. Katy subiría a redes sociales un sinnúmero de fotografías de su boda donde aparecía ella embarazada con varios meses acompañada de su esposo. También presumía abiertamente que su marido también era su padre. Para septiembre de ese mismo año, Katy daría luz a un pequeño varón. La pareja parecía estar disfrutando de su nueva vida, parecían muy felices. Ella y él en fotografías siempre se veían sonriendo. En realidad, parecía que estaban enamorados. Para esos entonces la policía ya tenía suficiente evidencia para poderlos juzgar por incesto. El 27 de enero del año 2018, ambos serían detenidos y extraditados al estado de Virginia. Inmediatamente todo este revuelo llamaría la atención de los medios de comunicación, incluso empezaron a circular en redes sociales, en donde muchísimas personas daban su opinión acerca de lo sucedido y argumentaban que esto era aterrador. Sin embargo, para muchísimas otras personas, esto era únicamente una historia de amor. Steven, de 42 años, y Katy, de 20, se habían convertido en el centro de la polémica, y el Tribunal de Relaciones Domésticas y de Menores del Condado de Henrico puso una fianza de $1 millón
para la liberación de la pareja. El abogado de Steven argumentaría en la corte que este era el caso de una chica de 18 años que se presentaría en la puerta de un hombre de 40 que está pasando por momentos difíciles con su esposa. Ellos tienen un vínculo porque están relacionados biológicamente, pero nunca se conocieron antes de tener una relación sexual. Él estaba perdidamente enamorado de ella, tanto que eso superó el problema de que estaban relacionados biológicamente. Steven recuperaría su libertad después de pagar una fianza que se terminó fijando por $28,000. Sin embargo, se le ordenó que no podía abandonar el estado de Virginia. En el juicio se había dictaminado que Steven podía ver a su hijo, el cual había quedado a cargo de la madre de Steven, pero se le prohibió rotundamente volver a ver a Katie. Katie fue obligada a volver a la casa de sus padres biológicos en Nueva York y se le permitió ver a su hijo 2 veces por semana en la casa de Grace Playboy, su abuela. A ambos les importaría un pepino lo que el juez había dictaminado y seguirían manteniendo una relación durante los próximos 3 meses. Sin embargo, un día Katie entró en razón. Un día Katie cambió su manera de pensar. Para ella, las cosas se habían terminado. Las cosas tenían que parar. Entonces, tomó el teléfono, contactó a Steven y le dijo que las cosas se habían terminado. Cerca de las 8 de la noche de ese mismo día, Steven se presentó en la casa de su madre y le pidió autorización para llevarse a su bebé hasta su casa en Lytle, pues supuestamente llamarían a Katie por Skype aquella noche. Horas más tarde, Steven llamó por teléfono a su madre para informarle que al día siguiente llevaría al pequeño a Nueva York, pues Katie quería verlo. Para la mañana siguiente, Steven llamaría a su madre, pero ahora para darle una mala noticia. En esa llamada le confesaría que había matado a Katie, a su padre adoptivo y a su bebé. Inmediatamente después de colgar con Steven, ella llamaría al 911 para pedir ayuda. Yes, my son just called me and he told me he killed his baby and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. He killed his wife, he killed her father, and I can't even believe this is happening. Antes de las 9 de la mañana, tras la llamada de Grace, varios agentes de la policía se acercaron a la vivienda de Steven Playboy en Carolina del Norte, en donde encontraron el cadáver del pequeño, escondido en un armario. El bebé de solo 7 meses había sido estrangulado hasta la muerte. Pocos minutos después, la policía de New Milford, en el estado de Connecticut, había sido informada de un tiroteo en donde 2 personas habían sido acribilladas en el interior de un vehículo. Según algunos de los testigos, aquella mañana oyeron varios disparos en una zona rural entre la ruta 7 y la 55, y así que llamaron al 911. Las víctimas serían identificadas como Kathy Playboy y Anthony Fusco. Horas más tarde, en Nueva York, dentro de un vehículo, encontrarían el cuerpo de Steven Playboy con un disparo en la cabeza. Al parecer, se había quitado la vida. Tras las investigaciones se pudo corroborar que Steven estranguló a su hijo en la noche del 11 de abril para después conducir más de 915 kilómetros hasta Nueva York. Esperó que Katie y su padre salieran de casa para seguirlos y encontrar un lugar donde pudiera interceptarlos y asesinarlos. Cuando el vehículo donde viajaban se detuvo en una intersección, él se bajó y por la ventana abrió fuego, asesinándolos en el acto. Después se alejaría de la escena del crimen y llamaría a su madre, donde le contaría lo que había hecho, para después quitarse la vida. Después de todo lo sucedido y en vista de que el perpetrador estaba muerto, no se pudieron levantar cargos criminales. Sin embargo, el caso desató una enorme polémica en todo el país. El abogado de Steven diría posteriormente en una entrevista que esto realmente lo molestaba porque nadie podría haberlo predicho. Si alguien hubiese sabido que Steven era realmente peligroso, no se habría fijado ninguna fianza. Simplemente no hubo ningún aviso previo que algo así podía ocurrir.
Las conclusiones de Friedman pueden ser discutibles, pues Steven tenía ya antecedentes de ser una persona agresiva. Alyssa, su primera esposa, afirmó que era demasiado violento, que rompía cosas, muebles cuando se enojaba, incluso hasta las paredes de la casa. Cuando nació la pequeña Katie, la pellizcaba hasta dejarle moretones. Era muy agresivo, era muy violento, no podía controlarse. Y esto fue lo que al final ella ya no pudo soportar por el bien de sus otras pequeñas. El incesto es un acto tabú que abruma a muchas personas. Sin embargo, hay estudios científicos que aseguran que esto se debe a una atracción sexual biológica que normalmente surge en personas que tienen lazos biológicos que jamás se conocieron, y al hacerlo despiertan dentro de ellos esos sentimientos sexuales tan fuertes. Sin embargo, esto no es algo que justifique el hecho. Está más que claro que la situación de Katie y Steven no debió haber sucedido. Para que ella pudiera haber conocido a sus padres biológicos, primero tuvo que haber pasado por una larga sesión de ayuda psicológica para poder entender la situación y ayudarla con esos conceptos, con la intención de ayudarla a asimilar todos los cambios que esto conllevaría en su vida. Si el video te gustó, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal. Gracias, buenas noches y felices pesadillas.